En años anteriores, ustedes tuvieron la oportunidad de participar en actos y festejos del 25 de mayo. Seguramente recuerden algunos de los hechos de ese momento y saben que fueron muy importantes en nuestra historia. Alguna linda información ya les presentó la señora Lorena con la canción de esta semana. Nosotros vamos a comenzar a ver cuándo se empezó a festejar el 25 de mayo y cómo eran los primeros festejos. El 25 de mayo comenzó a celebrarse desde el primer aniversario. Los primeros festejos eran organizados por el gobierno. Como se celebraban en mayo, se los llamó fiestas mayas. En 1811, para festejar el primer año de la Revolución, se inauguró en la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, un monumento no muy grande. Era la primera pirámide de Mayo. En la década de 1850, cuando se decidió hacer un monumento más grande, se conservó la pequeña pirámide original en el interior de la nueva, donde se encuentra hasta el día de hoy. En esa época, la población respondía con mucho entusiasmo. La pirámide estaba iluminada y adornada. Hubo una misa en la catedral, salva de cañones, repiques de campanas, fuegos artificiales, números de circo, juegos y sorteos. Durante los festejos de esa época, que duraban varios días, los distintos grupos sociales y rurales urbanos participaban de las actividades, tanto en la plaza como en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires, que por entonces era una pequeña aldea, y en ciudades y pueblos del interior. Las familias más ricas hacían bailes en los salones de sus casas, mientras el pueblo cantaba y bailaba en las calles. A veces se detenían en la puerta de las casonas más lujosas y los dueños de casa les ofrecían comida y bebida para brindar todos juntos. Durante décadas, más o menos hasta 1870, lo más importante era el disfrute y la diversión en espacios públicos adornados con guirnaldas, iluminación, barriletes, moños y banderas. El juego de la cucaña o palo enjabonado consistía en que un jugador intentaba trepar por el palo hasta alcanzar alguno de los premios que estaban arriba. El palo se enjabonaba para hacer más difícil y divertido el ascenso. Algunos asistentes, además de observar y alentar, apostaban dinero. Fuera de la plaza, cerca de la orilla del río, se organizaban algunos juegos típicos del mundo rural, como las cuadreras, que eran carreras de caballos por parejas. El juego de las cañas o de la sortija, en el que el jinete tenía que pasar cabalgando por debajo de un arco y embocar una caña en un aro o sortija. Desde los tiempos de la Revolución han transcurrido más de 200 años. A lo largo de ese tiempo se produjeron grandes cambios en muchos aspectos de la sociedad argentina. Aumentó la población, se construyeron grandes ciudades con calles empedradas o asfaltadas y edificios altos, se modernizó. También cambió el espacio rural, los medios de transporte, la tecnología, los gustos y las costumbres. Los festejos también se fueron adaptando a las distintas formas de vida a medida que la sociedad cambiaba. Para explicar por qué cambiaron las celebraciones del 25 de mayo, hay que tener en cuenta los cambios que experimentó la sociedad. En primer lugar, la población en la época de la Revolución era muy escasa. Las ciudades y los pueblos no eran muy grandes. La gente se conocía porque se cruzaba a diario en los comercios, que también eran pocos, en las calles, en las plazas o en las iglesias. En segundo lugar, las personas que celebraban estos primeros aniversarios del 25 de mayo habían sido también protagonistas de la Revolución. Muchos de ellos habían formado parte de las tropas que combatieron en las guerras de independencias, o eran sus familiares, amigos o conocidos. En esos tiempos no había escuelas como las de ahora, y la mayoría de las personas, tanto en América como en otras partes del mundo, no sabía leer y escribir. Los niños y los jóvenes más modestos se dedicaban a aprender algún oficio y a trabajar. Tampoco había actos escolares, pero los chicos y las chicas de todos los sectores sociales participaban de los festejos en las plazas y otros espacios públicos. En la actualidad, nosotros celebramos en un gran acto público que se realiza en el Corsódromo, nuestra ciudad, y también en nuestras plazas,
y en nuestra catedral, donde se celebra una misa muy importante. En los colegios conmemoramos el 25 de mayo realizando actos escolares en los que todos participamos de alguna manera, donde nuestro patriotismo se pone de manifiesto y cantamos orgullosos nuestro himno nacional.